Atención, amigas, amigos, Felipe Calderón quiere infiltrarse dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Roberto Gil Suárez, quien por cierto ya ha recibido sentencia por violencia y pagó su libertad. Se habla que incluso hasta amedrentó físicamente a unos policías para poder defender a su ex Carla Humphrey, pero pagó por su libertad. Con razón este pleitazo con Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿verdad? El asesor de Lili Telles, Roberto Gil Suárez, quien se quiere postular a esta elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mire, recibe tremenda exhibidota. Qué poca, Calderón quiere infiltrarse en la corte. César Gutiérrez Priego se lanza con todo, con datos contundentes en contra de Roberto Gil Suárez. Y también, por cierto, César Gutiérrez Priego se destapa para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le metió tremendo freno a Roberto Gil Suárez. Le falló su plan a Felipe Calderón. Y esto se pone muy interesante. Amigas, amigos, qué gusto me da poder estar saludándolas y saludándolos con excelente información. Yo soy Dani Santoyo. Les agradecería a todas y a todos ustedes me fueran apoyando con su poderosísimo like. Ayúdenme por favor a compartir el video para que más personas estén enteradas de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Píquele a la campanita de las notificaciones. Comparta este video, nos ayudaría bastante. Bueno, el ministro Gil Suárez, el exsecretario particular del espurio de Felipe Calderón en la presidencia de la República, quiere competir ahora por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero su pasado podría frenarlo. Se ha postulado para ser ministro, pero es un delincuente sentenciado allá en España por delitos de lesiones y daños que cometió cuando confrontó con violencia a ciudadanos y agentes policíacos allá en España. La Constitución no precisa si un aspirante a ministro queda inhabilitado por haber sido condenado en un país distinto a nuestro país, porque en el caso de Gil Suárez fue sentenciado a 2 años y medio tras las rejas, que conmutó por un pago económico. Obtuvo, ya se publicó el documento de esta sentencia del juez José Antonio Lagares Morillo contra Roberto Gil Suárez, emitido el 15 de abril del 2011, 3 meses después de que Calderón lo nombró secretario particular. Bueno, fue condenado allá en España, justo en donde se refugian todos estos personajes como Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto. Para allá se va a ir Enrique Alfaro, Felipe Calderón. De acuerdo con la sentencia, los hechos tuvieron lugar un 28 de diciembre del 2006 alrededor de las 4:30 de la madrugada, mientras Gil Suárez estaba en compañía de su entonces pareja, Carla Humphrey. Además, el abogado panista quien protagonizó dicho altercado tuvo que indemnizar a los agraviados con un monto que ascendió a 2.900 euros previo a su juicio oral. Está ligadísimo con la corrupción. Gil Suárez también ha sido relacionado con personajes acusados de corrupción y ha mantenido su rechazo a la reforma judicial bajo la cual ahora quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero les digo, esto se pone interesante. En una entrevista que concedió César Gutiérrez Priego, destapa toda esta coladera. Mire, para empezar, se destapa para poder participar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además dice cómo es posible que personajes como Roberto Gil Suárez quieran contender a este cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este oscuro pasado. Ponga atención, escuche, esto es lo que dice. Y tienes la oportunidad de públicamente hablar, de ver lo que está sucediendo, y por comodidad te quedarás callado porque te conviene más,
Pues no, me parece que sí llegó el momento en que tengo que pasar no solo el discurso, sino a los hechos. Y porque no me lo puedo permitir, mi querido pueblo, que personajes como Roberto Gil y muchos otros que lo van a intentar aspiran a ser ministros de la Corte, porque imagínate, sería revivir a lo peor del panismo en este país, que son los calderonistas. Viene a apoyarlo precisamente todo el calderonismo, independientemente de esta rivalidad que existe en los grupos políticos del tan dividido PAN. Es importante entender esto, que en cuestión politiquería, no política, en cuestión de politiquería, el PAN y el PRI son capaces de apoyar a un Roberto Gil Suar desde la estructura política para intentar que no llegue alguien como tu perfil, ¿estás de acuerdo? Y lo van a hacer. No, pero por supuesto, bueno, pero además porque ellos quieren esos espacios. A ver, hay que entender algo. Van a ser 9 candidatos. Solo 5 9. mujeres y 4 hombres. Y por lo menos ya sabemos que hay 3 mujeres que traen mucho apoyo, que traen conocimiento, que traen el cariño de la gente y que tendrían muchas posibilidades de ser nuevamente ministras de la Suprema Corte. Y habrá 2 espacios más que tendremos que buscar quiénes podrían ser. Y suponiendo sin conceder mi pueblo que las 3 ganaran en la votación, porque las 3 son buenos perfiles, por más que critiquen alguna o algunas de ellas, las 3 son buenos perfiles. Me parece que vimos los ataques infundados que hubo en contra de Yasmín Esquivel, en donde la terminaron acusando, ¿no? Y me encantó la entrevista que le hiciste, Sí, de supuestamente haber plagiado su tesis, cuando ella misma explica realmente qué fue lo que sucedió y cómo sucedió, ¿no? Como por ahí, claro que fue un tema político, ¿no? Y que obviamente nos dimos cuenta que fue con la clara intención de sacarlo en ese momento, porque lo que querían es que no fuera la presidenta de la Corte. A 8 días de la elección, ¿no? Claro, pero fíjate cómo se le revierten las cosas, mi querido pueblo, porque derivado de esas decisiones, de lo que está sucediendo al día de hoy, ¿no? Como yo no quiero... Se les volteó todo, porque mire, Yasmín Esquivel, junto con Loretta Ortiz y Lenia Batres, es una de las que estamos seguros que serán ratificadas ahora a través de esta elección popular del próximo 1 de junio. Y sin embargo, o sea, personajes como Norma Piña se irán al basurero de la historia, y todas estas personas que estaban en esta contienda, que crearon esta guerra sucia, como lo dicen a 8 días de la elección, pues son los que incluso ya hasta tuvieron que salir por la puerta trasera. Eso sí, con sus saberes multimillonarios de retiro. Quieran perder esos privilegios, no dudes que por ahí habrá algún par de buenos perfiles de derecha, de mujeres, que puedan ser candidatas y que puedan posicionarse como contrapesos de las 3 ministras, ¿no? Que en teoría pues apoyan a este gobierno y a la Cuarta Transformación. ¿Qué pasa con los hombres? Con los hombres habrá también perfiles, ¿no? Que podrán ser de la Cuarta Transformación y que buscan transformar realmente al Poder Judicial, pero también puede haber un par de perfiles de la derecha, que ese par de perfiles de la derecha pues se puedan posicionar de forma correcta. Y entonces divides el voto, mi querido Polo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes tener ya los 3 perfiles femeninos, ¿no? Donde las 3 ministras vayan a realmente a ganar nuevamente y a refrendar el voto para ser ministras. Pero puede haber 2 perfiles femeninos en donde la derecha haga esa lucha, en donde puede haber 2 perfiles femeninos, en donde ya ahí la ultraderecha y la oposición de este país tenga 2 candidatas. Y supongamos que de los 4 hombres puedan posicionar a 2, ¿no? La oposición, y 2 la 4T, estaríamos 5-4, mi querido Polo, y en cualquier momento correríamos el riesgo de que ese 5-4 se volteara. Necesitamos forzosamente que buenos perfiles, ¿no? De la izquierda se sumen y que intenten ser candidatos a ministras y a ministros. ¿Por qué, mi querido Polo? Porque la realidad es que ellos entendieron, y el mismo Roberto Gil lo dijo, estas son las reglas del juego, tenemos que jugar con las mismas reglas del juego. Él sale y dice, ¿no? Toda mi solidaridad con los jueces, con los magistrados, con los ministros que de carrera judicial les han hecho esto, pero voy a participar. Entonces convalida, ¿no? El hecho de que le den esa posibilidad. Para todos aquellos que critican, Roberto Gil no tiene carrera judicial, no tiene ni siquiera méritos como abogado. Tiene un despacho, sí, por supuesto, y trabaja de la mano del despacho de Javier Cuello Trejo, que es su tío, ¿no? Obviamente, y pues vemos los perfiles, ¿no? De clientes que han tenido. Francisco Javier Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, acusado de estar ligado con grupos criminales, ¿no? Juan Collado, o sea, personajes de ese estilo, ¿no? De muy alto perfil. Pero yo te puedo decir, nunca he visto a Roberto Gil en una sala de juicio. Nunca lo he visto. Y yo sí me dedico a esto. En cambio, su primo, Javier Coelho Suart, sí lo he visto en una sala de los juzgados, en una sala de juicio. Ahí vemos cómo estos grandes despachos pues querrán, si me explico, poner a ciertos perfiles afines a ellos. Y sería entonces
que todo por lo que luchamos para transformar al Poder Judicial le podríamos estar poniendo en charola de plata, ¿no? A personajes como estos que realmente han manejado el tráfico de influencias en este país, pero por décadas, por control. Tómala, imagínense, y eso que no tienen el poder como ministros, ahora haciéndolo. Pues no, lamentable. Pero lo bueno es que el pueblo de México esté informado y vamos a estar muy atentos. Su comentario, el más importante en este video. Escríbame a través de la cajita de las opiniones, con muchísimo gusto vamos a estar leyéndolos. Ayúdeme por favor a compartirlo. Suscríbase a este que es su canal, píquele a la campanita de las notificaciones. Ahí la plataforma les estará avisando cuando tengamos videos disponibles. Cuídese mucho, pórtese bien. Gracias por todo su apoyo, sus likes son muy importantes. Excelente fin de semana, yo soy Dani Santoyo y recuerde que nuestras voces juntas son el poder del pueblo.